Buenas noches a todos y todas los que están presentes hoy para escuchar sobre nuestro tema de hoy, sobre violencias basadas en género en zonas rurales. Hoy tenemos un grupo de invitadas súper especiales, una combinación de academia, periodismo, líderes locales y líderes de organizaciones en territorio. Eh, y vamos a tener una conversación muy interesante para entender qué está pasando en zonas rurales y en territorios afectados por el conflicto armado en Colombia. Para empezar, yo voy a hacer una introducción y después voy a presentar a las personas que van a estar hoy con nosotros. La violencia basada en género en Colombia es de una gran complejidad. Incluye hechos como la violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial. Eh, es perpetrada por diferentes actores. Puede ser, las más comunes son las parejas, por familiares. Pero en Colombia aumenta además esta complejidad con violencia perpetrada por actores del conflicto armado. En Colombia tenemos algo a lo que le llamamos continuum de violencias. Esto quiere decir que una mujer puede haber sufrido violencia durante la niñez, comúnmente por familiares, por padrastros, por tíos, por primos, violaciones. Después pueden haber sufrido por violencias en sus municipios, muchos de estos en el marco del conflicto armado por actores del conflicto armado. Muchas de ellas debieron desplazarse y después del desplazamiento o durante el desplazamiento tener parejas en donde eran víctimas de violencia doméstica. Un gran número de mujeres desplazadas y víctimas del conflicto armado también sufrieron violencia basada en género por actores del conflicto armado, violaciones en masa, prostitución forzada, esterilización forzada, esclavitud sexual. Y estos temas apenas los estamos conociendo desde hace unos años con la Comisión de la Verdad y con el proceso de paz. El COVID entonces aumenta y le suma a este continuum de violencias que es más típico de lo que creemos tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Un tercio de las mujeres a nivel global han reportado experimentar alguna clase de violencia basada en género. Entonces, psicológica, sexual, física, económica o patrimonial. En Colombia, 31.9% de las mujeres reportan haber sufrido algún tipo de violencia física por parte de su pareja. 32% de las mujeres en áreas urbanas y 29% en áreas rurales. Es importante tener en cuenta que hay un gran subreporte de estos datos, sobre todo en zonas rurales, porque para poder tener esas estadísticas tenemos que responder unas encuestas o tenemos que reportarlo a hospitales o a policías, en donde muchas veces las mujeres sufren una doble victimización. Al no ser creídas, al categorizarlas como si hubieran sido culpables. De ahí vemos también la surgencia de movimientos como, como el de la canción de la culpa no era mía, de que, ni qué llevaba ni cómo me vestía, porque muchas veces las mujeres sufren una doble victimización. La mayor parte de las personas que reportan este tipo de violencia son menores de edad, 81% de estos casos entre 13 y 14 años y 68% entre 15 y 19 años. Se estima que en Colombia solamente 27% de las mujeres reportan estos hechos y ese subreporte es aún menor es aún mayor, perdón, en zonas rurales. ¿Qué está pasando con el COVID? Con el COVID tenemos hasta ahora poca información, pero sabemos que la violencia basada en género está aumentando. Un reporte que lanzó esta semana la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá nos contaba que las llamadas a la línea púrpura aumentaron un 230%.
a nivel nacional aumentaron un 130%, y estos son solo las personas, solo las mujeres que están llamando y que conocen el número para llamar. Como sabemos, muy pocas son las que reportan y necesitamos más iniciativas para que puedan reportar estos hechos. Las organizaciones con las que trabajamos desde Core Woman nos han indicado que están escuchando de aumento de violencias domésticas dentro de las mujeres que se benefician de sus organizaciones, o también muchas mujeres que han sobrevivido a violencias domésticas están reviviendo ese trauma ya que están encerradas en sus casas. Vemos también historias como en Tumaco, en zona rural aledañas a Tumaco, en el Pacífico, en Nariño, en donde además de un resurgimiento del conflicto armado, vemos otra vez violencia sexual por parte de los actores del conflicto eh, y un aumento de la violencia doméstica. La violencia basada en género tiene importantes consecuencias para las mujeres y para la sociedad, y por eso tenemos que tomar acciones, y también por eso parte de la discusión de hoy se va a centrar en cuáles son esas consecuencias y qué está pasando. A nivel mundial se estima que la violencia basada en género le cuesta a los países 5% del Producto Interno Bruto. Afecta a la salud, tiene mayor incidencia en enfermedades como cáncer e inclusive cardiovasculares. Afecta a la salud mental. Las mujeres que han sobrevivido a hechos de violencias basadas en género tienen mayor riesgo de tener problemas alimenticios, depresión y suicidio. Afecta aspectos laborales, afecta la productividad, los ingresos y la participación laboral. Esto quiere decir que las mujeres que han sufrido de este tipo de violencias eh, ganan menos que las que no han sufrido, y tienen menor participación laboral que las que no han sufrido este hecho de violencia. Y por eso es muy importante concientizar de toda esta problemática a los tomadores de decisiones. Vemos nuevas necesidades de organizaciones locales y de gobiernos locales para hacerle frente a este resurgimiento o parte o continuación de este continuum de violencias, y fortalecerlas y apoyarlas para que puedan seguir realizando la increíble labor que hacen a nivel local. Y queremos también escuchar cuáles son precisamente estas necesidades en situaciones de emergencia para poder responder a esta crisis. Y por eso tenemos hoy entonces un panel increíble en donde vamos a escuchar a Harlem, que viene de Chigorodó, eh, en donde nos va a contar qué está pasando en su organización, en Chigorodó, en el Urabá, qué está pasando en su organización y con las mujeres que se benefician de los programas que ofrecen. Nancy Sánchez, de Mujeres Tejedoras de Vida en el Putumayo, también nos va a contar un poco qué está pasando con esta situación. Tenemos también a Beatriz, que es periodista, y nos va a contar un poco qué está pasando, qué ha pasado tradicionalmente con mujeres en conflicto armado y qué está pasando en estos tiempos de COVID. Y tenemos a Diana, del CIDER de los Andes, que es experta en conflicto armado en el Caribe colombiano, y también entonces nos va a contar eh, cómo está esta situación eh, y qué podemos aprender y cómo podemos apoyar a las organizaciones locales. Entonces, quería contarles también que este es el quinto webinar que estamos organizando en alianza entre Core Woman y la Universidad Javeriana, Educación Continua de la Universidad Javeriana y Género y Economía. Seguiremos organizando webinars en torno a estas problemáticas. Y también estamos lanzando una página web sobre género y COVID, en donde estaremos colgando los webinars que estamos lanzando cada semana. También tenemos unos reportes, y hoy sale el reporte sobre cómo el COVID está afectando sectores feminizados. Eh, y están todos y todas muy invitados a seguirnos en redes, en donde también estamos teniendo todas estas publicaciones. Entonces, ya para empezar, vamos a hacer unas preguntas específicas a cada uno de los panelistas.
Cada una de las panelistas va a tener un tiempo para responder. Después vamos a tener un debate entre las panelistas y al final vamos a abrir a preguntas. Entonces voy a empezar por Nancy, de Mujeres Tejedoras de Vida en el Putumayo. Nancy, me encanta tenerte acá. Tú me inspiraste a trabajar en temas de violencia basada en género cuando estuve en el Putumayo, y nuestras conversaciones las recuerdo con mucho cariño, y me enseñaste sobre la complejidad de la situación de las mujeres en territorio y sobre este continuum de violencias. Entonces, gracias porque acá estamos en parte a esa inspiración. Y esta pregunta, quiero que luego un breve panorama que hemos construido a partir de nuestras conversaciones, eh, me gustaría saber, a partir de tu experiencia en territorio con mujeres tejedoras de vida del Putumayo, ¿cuál es el panorama de las mujeres en relación a la violencia basada en género y sexualidad en tu región? ¿Qué ha pasado en los días de cuarentena para las mujeres en el Putumayo, y cómo esos riesgos se ven exacerbados a partir de un incremento de actores armados en distintas zonas? Bueno, primero saludarte, Susana, y a las panelistas. Un honor de estar con ustedes. Qué bonito conocer a Harlem y a todas las demás y aprender de todas ustedes. Susana, usted me enseñó muchísimas cosas aquí también. Eso fue mutuo. Muchas gracias por invitarme a este webinar, muy importante en estos tiempos tan difíciles acá. Para iniciar, contarte que soy, pues, quien es Tejedoras de Vida. Es una red de 65 organizaciones del departamento que tienen más de 20 años de vida. Los primeros años las descubrimos a estas mujeres resistiendo a la guerra y resistiendo a través de asociaciones pequeñitas con las gallinas, con los cerdos, resistiendo y siendo víctimas al mismo tiempo de la guerra. Estas mujeres sostuvieron el tejido social en este departamento y actualmente tenemos un censo de más de 100 organizaciones y realmente es una fuerza que mantiene vivo este departamento. Y es también muy importante resaltarlo porque primero, antes de empezar con violencias, uno de los primeros impactos que nosotros estamos sintiendo ya es que un proceso que hemos hecho lentamente en varios ejes de trabajo, que es derechos, mujer y derechos humanos y derechos de género, mujer y empoderamiento económico, mujer y participación política, se viene viendo afectado por este aislamiento, porque las organizaciones no se pueden reunir, porque no pueden tejer, porque no pueden vivir su plan de vida. Eso ha sido una cosa de las primeras que identificamos. En segundo lugar, por supuesto, estamos alarmadas con los niveles de violencia que se están incrementando en este momento o al contrario se están visibilizando. Nosotros tenemos una línea de atención hace menos de 2 semanas con una dupla, con una línea de atención telefónica, y ya hemos recibido 7 casos que nos tienen impresionadas. Además, las características principales es que estos casos vienen de como tú dices, continuum. Son casos ya que venían de muchos años atrás, violencias acumuladas, de una mujer que casi la ahorca el tipo porque quiere trabajar y quiere hacer su vida propia económicamente. Una niña que desde los 15 años, ahora tiene 18, no se ha querido violar del padrastro. Una abuelita de 75 años que su nieto de 15 años con problemas de drogadicción la maltrata y la golpea. Esos son los casos que hemos recibido en este momento, además de otros de 2 niñas, por ejemplo, que supuestamente un tipo de aquí, de estos de mafiosos, la está violando cotidianamente en frente de su madre. Esos son los casos que tenemos acá. Y bueno, Putumayo se ha caracterizado por, por estar entre los primeros departamentos de tasas de violencia sexual. Es más, el año pasado fuimos el segundo
departamento en las tasas más altas de violencia sexual y de pareja. Y no más, y de feminicidio ni decir, el año pasado, en los 2 primeros meses, se incrementó en un 700% el asesinato a mujeres y feminicidios. De un caso, de un día para otro tuvimos 8 casos. De ese nivel estamos hablando de la violencia acá. ¿Y por qué? Porque este departamento, estamos ubicados en el Putumayo, donde hay digamos, un plus que las mujeres, un reto más para las mujeres para cambiar esta cultura, que es el narcotráfico, la coca y obviamente todos los actores armados que están atrás de este juego económico que tienen. Que llevamos 40 años de una cultura dependiente de la coca y toda esa cultura del narcotráfico y el corrido y la cruz de madera que violenta mucho a las mujeres y aquí es natural y además invisibilizado. Y una de las cosas que habíamos alcanzado a lograr era precisamente decir que esto es un problema, que esto es un problema en el Putumayo y con las medidas preventivas, las medidas digamos, de encerramiento, de acuartelamiento con lo del COVID, pues lo que estamos viendo es que las mujeres, nosotras tenemos unas promotoras en los municipios y estamos haciendo cada día a día monitoreo a las organizaciones. Y ellas nos reportan situaciones alarmantes, no solo de violencias que sufren las mujeres, como las que les comentamos de los casos, sino también situaciones ya que ya van de feminización de la pobreza. Por ejemplo, ya tenemos 300 mujeres que nos reportaron la disminución drástica de sus ingresos ocasionados por este COVID. Las mujeres que tenían algunas de las que les comentaba que tenían organizaciones productivas, pues listo, vendieron sus productos, pero ahora no tienen insumos y ahora se están viendo sin nada. Y todo un proyecto que tenían avanzado con muchos esfuerzos lo estamos viendo en riesgo. También hay una situación muy impactante en las organizaciones de mujeres artesanas, muchas de ellas indígenas y afros, que pues no tienen nada que vender. En este momento nadie compra ningunas artesanías y eso no va a cambiar en el corto plazo. Entonces ahí tenemos otro problema. ¿Qué hacemos con todo este tipo de organizaciones? Y especialmente lo que te comento, además de todo lo de violencias que estamos viendo, hay un riesgo adicional que son los actores armados, como ya mencionaste. No, es absolutamente claro que hay un reacomodamiento aquí de actores armados, hay un posicionamiento de otros actores armados, hay unas alianzas rarísimas con mafias, disidentes de la FARC, hay aquí una combinación absolutamente rara y lo que dicen ahora las comunidades es que no pueden movilizarse, no pueden ya ni, le han prohibido hasta los celulares. Hay un control sobre las mujeres, no pueden tampoco estar, y las mujeres están absolutamente temerosas, además de que en este momento pues tenemos un número importante de lideresas en riesgo. En este momento estamos gestionando incluso la protección colectiva para 2 grupos grandes de mujeres en el Valle del Guamués y Puerto Guzmán por los riesgos de seguridad y las amenazas que han sufrido. Entonces hay múltiples factores que se van a incrementar con el COVID. Ahora, además de que teníamos el problema de la seguridad de estas mujeres, ahora estas mujeres tienen que estar en su casa, que son muy fácilmente identificables. ¿Qué vamos a hacer frente a eso si no podemos movernos? Entonces, hay retos en los cuales todavía no tenemos respuesta y estamos trabajando, pero esto sería como, en términos generales, la situación, bueno, resumida, si no, no terminaría aquí del Putumayo. Muchísimas gracias, Nancy, por compartirnos esta situación. Recuerdo con mucho cariño nuestros viajes en el Putumayo y
y me da mucho pesar escuchar que esta situación está tan difícil. Ahorita, y vamos a seguir hablando de esto, y un punto que quiero resaltar ahí es cómo tenemos evidencia, y de hecho en uno de nuestros proyectos tenemos evidencia cómo la falta, en parte la falta de autonomía económica que hace que las mujeres sigan en esas situaciones de abuso. Entonces ahora tenemos este aumento de violencia basada en género y de violencia doméstica y cómo ante también la pérdida de autonomía económica las mujeres pueden perder esa capacidad de negociación o de dejar a sus parejas. Entonces el aspecto económico está completamente ligado a la violencia basada en género. Entonces ahora vamos a hablar, queremos preguntarle a Beatriz, desde tu trabajo periodístico con mujeres en territorios afectados por el conflicto armado en Colombia, ¿cómo crees que esta coyuntura puede profundizar, exacerbar, complejizar las problemáticas que ya existían relacionadas con el conflicto armado en las regiones para mujeres? Hola Susana, hola a todas mis compañeras panelistas y a las personas que nos están viendo ahora. Yo soy Beatriz Valdés, soy periodista del Proyecto Colombia 2020 del Espectador y me he dedicado a escribir acerca de las historias de las mujeres en la guerra, sobre todo de las violencias que sufrieron en la guerra por parte de actores armados. Y en efecto, Susana, como tú lo dijiste y como también lo dijo Nancy, la violencia que vivieron las mujeres en la guerra y que siguen viviendo en los territorios en los que todavía hay presencia de actores armados como el ELN o distintos grupos paramilitares, pues están todavía más en riesgo. Yo, por ejemplo, tengo muy presente la situación de las mujeres del sur de Córdoba, que las lideresas han denunciado desde hace tiempo, que se siguen presentando situaciones de violencia sexual en esta región que ha sido supremamente violentada, que fue cuna de las Autodefensas Unidas de Colombia, y en la que la gente ha intentado luchar para salir de ahí, que tiene unos liderazgos campesinos, indígenas también, e incluso afros muy fuertes, y las mujeres han estado ahí todo el tiempo resistiendo. Ahora mismo es una zona que está dominada por las autodefensas gaitanistas o el Clan del Golfo, como lo llama el gobierno, y en este caso se han presentado muchas violencias hacia las mujeres, desde violaciones de niñas, desde niñas que dejan de ir al colegio para no verse en riesgo, desnudez forzada incluso en los territorios más rurales del sur de Córdoba, en los que los actores armados son como las únicas autoridades que existen en el territorio. Entonces existe un control muy fuerte sobre los cuerpos de las mujeres, en las que se les castiga además por cualquier cosa que suceda con ellas. Entonces, los castigos de las mujeres han ido desde violaciones hasta desnudez forzada, a ponerlas a barrer una calle mientras están desnudas. Y esta es una situación que se agrava en estos tiempos porque en estos territorios en los que, como dije, no hay presencia de autoridades, los actores armados sí siguen el territorio. Y a pesar de que, digamos, hay un cese unilateral, por ejemplo, por parte del ELN, eso no quiere decir que ellos no estén en el territorio. Entonces, eso sucede. Muchas mujeres, además, temen que se repitan historias de la guerra. Por ejemplo, tengo muy presente a las mujeres negras del norte del Cauca. Recuerdo mucho Clemencia Carabalí, que es una lideresa increíble del norte del Cauca, de Buenos Aires, Cauca. Y ellas recuerdan mucho que en la época en la que los paramilitares ingresaron a sus territorios, hubo un componente racial muy importante. Es decir, las violencias que se ejercieron contra las mujeres negras tuvieron que ver con que eran negras. Era un racismo muy impresionante que las llevó a desplazarse de sus territorios, a ser esclavizadas sexualmente y también a ser esclavizadas en la casa,
para la cocina, para que les sirvieran a ellos. Y ahora mismo, pues es un territorio, el norte del Cauca, que sigue siendo epicentro de violencia, donde sigue habiendo muchísima coca, donde sigue habiendo narcotráfico, que es un corredor estratégico para la salida de la droga por el sur del país. Y estas mujeres siguen en el medio y apenas en estos momentos, digamos, han intentado recuperar el tejido comunitario que se rompió en la guerra, en las que se les prohibía las juntanzas, porque eran unas mujeres que estaban realmente organizadas, las mujeres de la SOM se llama su organización. Y ese tejido comunitario que se rompió y que ellas intentaron reconstruir, pues ahora nuevamente está pausado porque no pueden salir de sus casas. Mujeres que además se han dedicado a la minería, a la agricultura, a labores también que han hecho en conjunto, que han ejercido maternidades colectivas, pues ahora mismo están nuevamente confinadas, como lo estuvieron en tiempos de guerra. Y por supuesto, como lo ha dicho Nancy, crece el riesgo de la violencia dentro de la casa, de la violencia en su territorio y de la violencia además económica, porque son mujeres que han dejado o dejan de producir con sus actividades y de tener su sustento diario, y pues entran en una espiral de pobreza que además la subordina a también el dinero que puedan tener sus maridos o sus compañeros, que a menudo pueden ser violentos. Y pues esto se agrava en un contexto como el colombiano, en el que las mujeres rurales son más pobres que los hombres rurales. Entonces, desde las historias que yo he conocido de las mujeres en la guerra, yo podría decir eso. Podría decir que hay unas violencias que ellas temían que volvieran, ahora que se ha reactivado mucho la guerra a partir de la firma del acuerdo de paz, en que se reactivaron o, bueno, continuaron los grupos paramilitares, etcétera. Se han reactivado también con la imposibilidad de protegerse, pues han tenido que quedarse confinadas en sus territorios. Eso sería, Susana. Gracias, Beatriz, no encontraba mi micrófono. Muchas gracias por contarnos lo que está pasando y yo también soy muy cercana al norte del Cauca porque soy de Cali y he estado muy preocupada también por entender esta situación y porque cerraron más o menos la frontera entre el valle y el norte del Cauca, entre Santander de Quilichao, y es una zona en donde había mucho flujo, es una zona en donde habían muchas mujeres trabajando en Cali, pero que venían del norte del Cauca, de Buenos Aires. Y esa es una gran preocupación sobre, digamos, en este caso son mujeres rurales que viven algunos días a la semana en Cali y cómo esta situación las está afectando. Algo que me parece muy interesante de lo que dijiste y después volvemos a hablar de esto sobre el aislamiento. En alguna reunión en equipo hablábamos de el aislamiento es una de las formas de violencia basadas en género y hoy muchas mujeres están viviendo en ese aislamiento. Entonces era como decir, bueno, lo que para nosotros es una situación que vivimos hace mes y medio, 2 meses, para unas mujeres es la realidad en la que han vivido desde hace mucho tiempo con sus perpetradores en sus hogares y también revivir esa situación para las que ya salieron de esta situación. Ahora vamos entonces a hablar con Harlen, que tiene también una experiencia súper valiosa en el Urabá con la corporación Juan Daniel Murillo. Y en la misma línea de lo que nos acaba de contar Beatriz y Nancy, me gustaría saber cuáles son los efectos del confinamiento que ustedes desde la organización han sentido, cómo ese confinamiento está aumentando o está afectando las violencias basadas en género, de qué manera ha afectado a las familias, cómo ha afectado el trabajo que la organización realiza en este panorama. Y esa es una de las grandes preguntas y respuestas que nos deberíamos llevar de este webinar, y es como
¿Cómo podemos hacer para que ustedes, las organizaciones que están allá con las mujeres en el día a día, pueden hacerle frente a, a este nuevo episodio del continuum de violencias de las mujeres en territorio? Harlen. Muy buenas tardes a todos y todas. Soy una mujer chocuana que ha sido acogida por el Urabá antioqueño, directora de la Corporación Juan Daniel Murillo Mena. La corporación viene desarrollando diferentes proyectos en la región y trabajando con mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, de mujeres que han sido víctimas de violencias basadas en género, de violencia doméstica y otros hechos victimizantes en el marco del conflicto que ha vivido nuestro país. Las mujeres que acompañamos tienen procedencia indígena, afrodescendiente y mestizas. El Urabá es una región que está ubicada geográficamente en un punto muy estratégico con cercanía al departamento del Chocó, al departamento de Córdoba, lo que la hace una región estratégica para estos grupos armados. Sabemos que el Urabá fue una región golpeada por el conflicto armado, por grupos de guerrilla, por grupos paramilitares, y todavía hay secuelas de estos grupos las mujeres que venimos acompañando en informales viven del día a día y el no poder salir a ejecutar sus funciones a las que estaban acostumbradas no tienen ni darle de comer a sus hijos. Otra situación que se presenta debido al confinamiento es que como están saturados los servicios sanitarios, no se está atendiendo todo el tema de planificación familiar, lo que también influye en que se presenten embarazos no deseados en estas mujeres, que a largo plazo se convierte en una problemática grande para ellas porque no tienen los recursos para sostener a estos hijos o a estas hijas que pueden venir en camino. El riesgo de infecciones de transmisión sexual también es otro elemento que hace que el confinamiento afecte mucho más a las mujeres. Otro elemento que se ve en nuestras mujeres es el tema de que la mayoría de las responsabilidades del hogar recaen sobre ellas, sobre las niñas. Entonces, son las encargadas de hacer las tareas con las hijas, son las encargadas de hacer la comida, y con los hijos obviamente, son las encargadas de cuidar a los enfermos si alguien se llega a enfermar en la casa. Entonces están cargadas de un montón de responsabilidades y ante una situación económica por no poder generar unos ingresos que también afecta su parte emocional. Otro de los eventos es que algunas de estas mujeres son empleadas domésticas, pero son unas empleadas domésticas que no cuentan con todas las prestaciones de ley, trabajan por días. Entonces, en los lugares donde trabajan, no las reciben por el miedo a ser contagiadas y porque obviamente hay que cumplir la cuarentena para evitar algún tipo de riesgo de contagio. Y la violencia sexual se ha incrementado también dentro de los hogares. Algunos padres o padrastros han abusado sexualmente de las hijas, de las hijastras, inclusive de sus compañeras, porque ante esta situación se han convertido, y sus cuerpos, porque son mujeres afros, y que sabemos que a lo largo de la historia la mujer negra está hipersexualizado, situación que se ha incrementado con el confinamiento y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes en municipios como Chigorodo, como Apartado, Carepa, Turbo, en el Urabá antioqueño, debido a todas estas bandas criminales que están realizando este tipo de vejámenes, se puede decir, con nuestros niños y con nuestras niñas y nuestras adolescentes. Toda esta situación ha afectado a las mujeres con las que estamos realizando estos procesos. Y la organización se ha visto totalmente afectada porque nosotras trabajamos de lo que son los feminismos negros, los feminismos comunitarios, y los encuentros presenciales son sumamente importantes. El contacto, esa solidaridad, esa hermandad, ese comadreo, esas estrategias de afrontamiento que tenemos las mujeres negras
las mujeres indígenas, las mujeres mestizas, para esas problemáticas que tenemos en casa, poderlas hablar con nuestra amiga, con nuestra vecina, con el familiar que tenemos más cerca, y al no poder salir de nuestras casas, al no tener los dispositivos móviles para hacer una llamada o para conectarnos por WhatsApp con ellos porque no hay con qué pagar el internet, no tenemos wifi, eso todo afecta la salud mental de nuestras mujeres. Harlan, muchísimas gracias por, por contarnos esta situación y más adelante me gustaría también saber más sobre las necesidades que están teniendo específicamente en la organización y gracias por esta labor tan increíble que están haciendo. Ahora vamos para la última pregunta. Diana. Diana del CIDER de la Universidad de los Andes, con el panorama que hemos construido a partir de lo que cuentan las otras panelistas y teniendo en cuenta el trabajo previo que tienes, por ejemplo, en Montes de María, articulando la intersección entre economía, medio ambiente y violencia basada en género en regiones, nos gustaría preguntarte, pareciera que las medidas tomadas por el gobierno en esta contingencia han sido pensadas para escenarios urbanos, esperando que surtan el mismo efecto en las regiones. ¿Tú crees que podemos pensar la problemática de manera alternativa y crítica teniendo como prioridad la situación de las mujeres en territorio? Hola, gracias. Creo que mi video está congelado, así que bueno, les agradezco la paciencia. Bueno, para mí es además maravilloso poder escuchar a Harlen, a Beatriz y a Nancy. Yo creo que voy a añadir solo algunos puntos pues, de lo que ellas ya habían mencionado. Yo creo que uno, pues es que lo que ellas nos están diciendo, pues es que, digamos, estos problemas que aparecen, digamos, con el COVID-19 no son necesariamente problemas nuevos, sino que terminan acentuando problemas que ya venían y esas formas en las que distintas violencias terminan amarrándose, como la violencia basada en género se conecta con la violencia política y se conecta con los abusos de actores armados legales e ilegales. Yo quisiera resaltar pues ese punto que mencionaban ellas y es que no solo las mujeres son más pobres, sino que también trabajan más y ven sus responsabilidades de cuidado totalmente pues disparadas en esta época, como la reactivación de la guerra que se venía dando pues en este contexto profundiza mucho la crisis. Y yo creo que un punto ahí importante que quizás podría añadir a la discusión es cómo no solo se piensa, digamos, las soluciones o, bueno, los pañitos de agua tibia, no solo se piensan desde un contexto bogotano, pues muy urbano, sino también bajo unas premisas que son muy problemáticas. La primera, pues, es que todo el mundo tiene casa, ¿cierto? Y que la casa es un lugar seguro. Y los distintos feminismos, los feminismos comunitarios, negros, populares, entre otros, pues han insistido mucho que la casa pues no es un lugar, digamos, donde mujeres y niñas están tranquilos y tranquilas, ¿no? Eso no se puede pensar de esa manera, además pues pensando que quienes tienen casa, ¿cierto? Quienes tienen esas condiciones, también están muy pensadas como con la idea de una familia, papá, mamá, hijos e hijas, y pues eso, digamos, se cae si miramos también pues los números y qué significa una familia en este momento en Colombia. Además pues de cómo se han ido rompiendo justamente esas redes, esos espacios de solidaridad que también mencionaba Harlen, como justamente pues el robo de la tierra, del agua, de la posibilidad de tener comida, pues ahora es cuando se ve todavía más crítico, ¿cierto? También un poco que pues la línea de reacción a toda esta crisis ha sido también militarización. En este momento, pues el gasto en SMAD es impresionante. Además, el SMAD no solo opera en espacios urbanos, el SMAD rural es espeluznante, ¿no? Yo, digamos, pude conocer un poco las dimensiones del SMAD para Montes de María y es impresionante cómo se asume, por un lado, que la seguridad es hombres con armas, y pues muy pocas mujeres creo que sentimos que eso sea seguridad, pero también entonces se canaliza la ayuda de esa manera, lo cual pues sí termina
profundizando en este tipo de violencias. Entonces creo que sí toca pensarse pues de otra manera, de una manera justamente informada desde la perspectiva de las mujeres y desde la perspectiva feminista, pensarse cuáles son las soluciones a la crisis que tienen que ver con volver a reactivar mercados locales, con permitir el acceso a la tierra, garantizar soberanía alimentaria, el agua como derecho, que es justamente lo que no hemos visto, ¿no? La salud, la educación, como volver a lo básico, que es lo único que tenemos, lo único que importa, lo único que queda, ¿no? También. Creo que lo dejaría ahí y más bien si tenemos preguntas y eso podemos seguir profundizando. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Yo me quedo con una frase muy, muy importante y es asumir que la casa es un lugar seguro. Y yo creo que cuando nos dijeron que teníamos que encerrarnos, es un lugar seguro, asumimos que es un lugar seguro porque estamos lejos del COVID, pero no es un lugar seguro para un gran porcentaje de mujeres que tienen perpetradores de violencia sexual, física, psicológica dentro de sus casas. Entonces, me llevo esa frase de lo que acabas de decir, Diana. Bueno, entonces ahora entramos a la parte de debate de nuestras panelistas y después tenemos unas preguntas súper interesantes del público y ya las hemos venido separando para ahorita preguntarlas. Una muy, muy importante que quería lanzarla para las que quieran responder es qué posibilidades para fortalecer procesos de mujeres comunitarios y de base en las comunidades encontramos en medio de esta coyuntura y cómo podríamos crear redes de cuidado solidario entre las organizaciones territoriales. Entonces, no sé si alguien específico quiera responder, Nancy, sobre todo las que están en este momento haciéndole frente a la situación en territorio. Nancy, Harlan. Bueno, dame un segundo que es que he perdido señal a veces. Voy a intentar aprenderlo de nuevo. Mira, lo que nosotras hemos intentado hacer es reaccionar de inmediato frente pues, a todo que lo han explicado muy bien las panelistas, toda esa tipología de violencia que existe, nomás es de resaltar lo del hogar, es que el hogar se convierte ahora en todo y es nuestro mundo, es nuestro espacio comunitario, es nuestro espacio de educación para las mujeres, es el espacio doméstico, es el espacio de todo. Entonces, ahí tenemos que llegar. Entonces, lo que hemos inventado es una estrategia primero de comunicación. Es una campaña, retomamos una campaña que teníamos hace ya varios tiempos, no sé si te acuerdas, se llama No Estás Sola. Y en esa campaña hemos hecho a través del nuevo proyecto de Mujeres que Transforman de la Unión Europea, logramos una dupla de género, como te comentaba, con línea de atención psicológica y jurídica. Y de los 7 casos que hemos recibido en una semana y pico, nos han respondido efectivamente las comisarías. Y eso ha sido pues para nosotras asombroso porque ya de los 4 casos ya hemos resuelto con medidas de protección, hemos resuelto que las mujeres den un lugar seguro, hemos parado situaciones terribles, por ejemplo, que un juez iba a darle al padrastro que golpeó a la niña, le iban a dar como detención domiciliaria en la misma casa. Entonces se logró detener ese tipo de aberraciones, decía yo, pero ¿cómo es posible que lo vayan a dar? Esas cosas las hemos logrado, digamos, en medio de toda esta situación tan dramática. La otra situación estamos trabajando en propuestas para mantener esas organizaciones y ese tejido social que tenemos y que muy bien lo describió Harlan, es que las mujeres nos encontramos y cuando las mujeres se encontraron durante la guerra, ellas hacían sus propias terapias
O sea, sembrando maíz, haciendo sus gallinitas, cuidando. No saben lo importante, ahora sí entendí en el COVID, lo importante que son las gallinas para la seguridad alimentaria y para unirlas y para resistir. Ahora sí entendí la importancia de las gallinas en las mujeres para lo económico que hablábamos, Susana. Eh, y en ese encuentro, pues las mujeres se contaban una a otra, me desaparecieron una niña, a la otra la violaron, ahora ella vive víctima de la violencia sexual de guerrilla, del paramilitar que se enamoró de la niña joven, todo eso se encontraba. Entonces, en eso, esa estrategia es la que estamos pensando cómo hacer. Y nos hemos inventado de todo, porque estamos aprendiendo haciendo con estas nuevas tecnologías del Zoom y de todas estas plataformas, y nos las inventamos con lo del plan de desarrollo, porque el gobierno no aplazó los términos para presentar propuestas de género. Y decíamos, si no lo hacemos de alguna forma como sea, a pesar del COVID, son 4 años más que perdemos, y además perdemos todo lo que hemos ganado poquito a poco, porque cada caso, cada cosa que se gana con las mujeres es de verdad un esfuerzo y es un paso a paso. Entonces, logramos presentar unas propuestas por 7 municipios a los planes de desarrollo con estas tecnologías, y no vieras cómo era la comunicación, porque aquí hay un déficit de conectividad impresionante en las zonas rurales, pero ellas se subían a un palo, a un árbol, escuchaba uno las gallinas encima y ellas tratando de hablar, y que el plátano, y eso gritaban, pero tratábamos de entenderles para hacerles unas propuestas que se incluyeran. Logramos eso en medio de condiciones difíciles, es decir, podemos, y las mujeres tienen una capacidad de resiliencia tan impactante que nos tienen impresionadas. Entonces ahora hay que insistir en esto. También, pues, mucha radio, estamos usando la radio, porque es importante volver a la radio, y la están escuchando. La radio ha sido un instrumento de comunicación efectiva para comunicar rutas de protección, para comunicar los celulares de las comisarías, para comunicar los celulares de las personerías, y hemos intentado unirnos entre instituciones locales, departamentales y toda la cooperación internacional en este proyecto. Hacia grandes rasgos, gracias. Gracias, Nancy. De lo que dices me llevo algo muy lindo que decías, y es, durante la guerra las mujeres nos encontramos, y entonces como ese trabajo entre mujeres con gallinas o sin gallinas, pero el estar juntos, ese empoderamiento colectivo, es lo que las ha ayudado a salir adelante. Y ahora en el confinamiento, pues ese empoderamiento colectivo, ese trabajo colectivo está súper limitado. Entonces, ¿querías decir algo más? Sí, sí, perdóname, es que hay algo importante en la historia, que es que si bien durante el conflicto armado nos centramos en la defensa de la vida, pero cuando nos dimos cuenta que la otra guerra estaba en la casa, transformamos con todas que el proceso de paz, y nuestro lema fue que la paz tiene que transformar la vida de las mujeres definitivamente, y tiene que transformarlas en la casa, que las mujeres se sientan tranquilas y seguras en la casa, y que tengan su autonomía económica. Eso fue uno de los avances digamos, una y su libertad. La libertad es nuestro lema también en este, y mantenerla es nuestro desafío. Perdón, quería complementar eso. Claro, y entonces pensando en cómo el COVID está aumentando estas brechas, después uno parte, y como lo sabemos que eran nuestras grandes conversaciones, es la importancia de la economía, de la autonomía económica para estas mujeres, para poder negociar su rol, para poder negociar su libertad, para poder tomar decisiones de dejar a sus parejas cuando lo crean conveniente. Pues esa autonomía económica ahorita se ve afectada, entonces esa libertad también se ve afectada.
al mismo tiempo, lo que decía, las mujeres nos encontramos, entonces ya no podemos encontrarnos, ya no podemos tener ese apoyo y además no tenemos la posibilidad de tener la conectividad, porque cuando a mí me da risa cuando empezamos todos a hablar de teletrabajo y yo decía, yo quiero saber cuántas personas pueden hacer teletrabajo en zonas rurales y a nivel nacional, entonces muy limitadas en cuanto a esa conectividad virtual. Eh, Gracias, Nancy, por compartirnos esto. De pronto, Harlen o Beatriz quieren compartir algo sobre esta pregunta, qué posibilidad de fortalecer procesos de mujeres comunitarios y de base encontramos en medio de esta coyuntura. Me parece súper pertinente lo que acaba de decir Nancy. En la región de Urabá, y hablo específicamente del municipio de Chicorodo, el equipo al cual pertenezco somos mujeres con diferentes profesiones, con liderazgos comunitarios, en fin. Dentro de todas esas posibilidades, el trabajo que hemos venido adelantando con este confinamiento ha sido estarnos comunicando diariamente con las mujeres que acompañamos. Tenemos un grupo de WhatsApp, por ahí todos los días enviamos información, buenos días, ¿cómo están? Todo ese tipo de cosas que aunque parezcan insignificantes, sirven para mantener el ánimo de esas mujeres y de nosotros también como organización, de saber que las mujeres que acompañamos están ahí pendientes, están dispuestas y tienen ganas de salir adelante dentro de los procesos formativos, porque para conseguir unas mejores condiciones de vida es importante la formación. Para poder construir unidades productivas. La corporación está adelantando un proceso para capacitarlas en todo el tema de emprendimiento a través de la virtualidad. No todas las mujeres tienen acceso, pero se está hablando con instituciones educativas que operan en zona rural para poder dejar el material en físico para que estas mujeres puedan acceder a estos. Se está hablando también con la Oficina de Equidad de Género del municipio de Chicorodo, ya que ellos tienen más posibilidades de desplazarse con algunos permisos para poder llevarles este material a estas mujeres. Y a través de ese proceso de acompañamiento y de participaciones, lo que yo sé, se lo puedo enseñar a otra mujer. Y esta mujer lo que sabe me lo puede enseñar a mí. Y así cada una va fortaleciendo sus conocimientos y creamos un banco de ideas donde a través de este confinamiento, que cuando uno está en las situaciones más difíciles, donde le surgen todas las ideas. Cuando uno está sin empleo, ahí uno se vuelve recursivo, vende empanadas, vende minutos, vende lo que sea. Entonces, este tipo de situaciones son negativas, pero también hay que ver el lado positivo, porque la mujer empieza a darse cuenta de que no puede seguir en esa situación, de que debe empoderarse, y para eso estamos acompañando. La corporación tiene ese lema, hay que acompañar a estas mujeres y cada una de nosotras aprende de la otra. Gracias, Harlan. La comunicación está un poco cortada y yo creo que es reflejo de justamente lo que estamos hablando de los desafíos de conectividad que tenemos en territorio y en zonas rurales. Imagínense si la conectividad es complicada con las personas que son líderes de organizaciones, pues llegarle a las mujeres que se benefician de esas organizaciones es aún más difícil. Entonces acá lo estamos viviendo y creo que muchas veces estamos acostumbrados a conectividad casi perfecta, pero es cuando estamos en Bogotá o en ciudades principales. Eh, Gracias, Harlan, por compartirnos esto. No sé si Beatriz querías decir algo sobre esta pregunta. De pronto la pregunta que sigue la pueden responder, bueno, todas, pero podría empezar por Beatriz y por Diana. ¿Cómo ha reaccionado el gobierno y otros organismos con presencia en las regiones? ¿Qué medidas han tomado? ¿Quiénes están actuando y cómo? ¿Y qué medidas hay que tomar que no se hayan tomado? Entonces, básicamente la pregunta, bueno, ¿qué se ha hecho? Que esto, yo sé que las organizaciones locales, ustedes, líderes, están respondiendo, pero ¿qué está haciendo el gobierno y otros organismos
para responder a esta situación a nivel local. ¿Quiénes están actuando y cómo están actuando? Para todas, pero si quieren empezar Beatriz y Nancy, perdón, Beatriz y Diana. Hola, Diana, Beatriz. Hola, no estamos escuchando. Beatriz está hablando. Beatriz, bueno, me dicen que Beatriz está hablando, pero el sonido está mal. ¿Es mejor así? Ahora sí, hola. Perfecto. Bueno, No, yo quería, he estado leyendo algunas cosas acá en los comentarios y estoy de acuerdo con que muchas de las políticas que estaban dirigidas, por ejemplo, a la implementación del acuerdo de paz, que tenían que ver con mujeres, han estado pausadas y todo se ha volcado a la atención de la pandemia. Sin embargo, todavía no se han evaluado los impactos precisamente de la pandemia sobre las mujeres. Yo ahora mismo no tengo presente ningún programa que esté implementando el Estado dirigido específicamente a las mujeres, más allá de los auxilios a las familias, en los que además muchas familias en Colombia, lo sabemos, son de puras mujeres. Y yo creo que lo que sí hay que hacer es definitivamente, más allá de la denuncia de la línea púrpura o de las líneas nacionales que existen para denunciar la violencia, violencias basadas en género, ahorita dentro del confinamiento, creo que debe haber una estrategia basada en identificar cuáles son las necesidades de las mujeres en los territorios, que tal como lo han dicho Harlen y Nancy, son específicas y tienen que ver mucho con sus actividades productivas, también con sus hijos, con una cantidad de situaciones que agravan la situación de estas mujeres. Entonces yo creo que es necesario pensar una política pública o una manera en la que se pueda llegar realmente a cuáles son los problemas que están teniendo las mujeres que están confinadas. Pero como yo lo dije, en los territorios que siguen controlados por actores armados, pues esto parece una posibilidad bastante lejana. Sí, igual que Beatriz, digamos, otra vez se congeló mi imagen. Sí, no se ha hecho, digamos, un estudio, no está basado tampoco como en estrategias participativas, están estos auxilios, de nuevo como basados en una idea de familia que pues que también es muy problemática. Los efectos, por supuesto, diferenciados, ¿cierto? Sabemos que los niveles de desnutrición, por ejemplo, afectan mucho más a niñas y a niños y a mujeres y en ese orden. Solo para citar un ejemplo, aparte de las líneas a las cuales se puede hacer la denuncia, si realmente pues no hemos visto, digamos, un enfoque claro sobre esto, cómo podría afectar a las mujeres. Yo siento además pues que más allá de la atención inmediata a los efectos de la pandemia, se necesita de verdad pues volver sobre esas causas estructurales que nos llevaron hasta acá, ¿cierto? Digamos, pensar los problemas ambientales relacionados con la pandemia es súper importante, porque los problemas ambientales están relacionados con las plantaciones y con la producción industrializada de carne. Entonces, galpones y palma, digamos, serían unos de los principales responsables de que este tipo de pandemias se dé y se sigan dando. Y la conexión, digamos, con otras enfermedades, eso es fundamental. Y además, pues el asalto indiscriminado a todo lo que tiene que ver con el sostenimiento de la vida. Entonces, de nuevo, producir comida, la salud, el cuidado, los derechos reproductivos y sexuales, que también los han mencionado, todo eso es lo que se ha ido erosionando
Y pues justamente si queremos atenuar los efectos de la pandemia, si queremos que no se repita, si queremos salir de la pandemia de una forma en la que se puedan evitar todas estas muertes prevenibles, que además son muertes masivas y son digamos, diferenciadas en términos de clase, de raza, de género. Hemos visto que pues en donde hay datos disponibles sobre clase, raza y género, pues la pandemia afecta mucho más a la gente que ha sido empobrecida históricamente. Entonces, si queremos realmente salir de pues toca entonces volver a eso, a que la gente pueda tener comida, que la gente pueda tener agua, pueda tener salud, pueda tener educación, que es justamente lo que ha sido arrebatado y que digamos que incluso en nombre del desarrollo y del posconflicto se sigue replicando. Gracias, Diana. Y sobre algo que decías de, bueno, las únicas ayudas que han llegado son de las transferencias condicionadas y ahí lo interesante es que tenemos evidencia, inclusive para Colombia, para Perú, en donde como resultado de las transferencias condicionadas se ve un aumento en la violencia basada en género. Entonces ahí también podríamos ver de pronto si estuviéramos haciendo una evaluación de una intervención, algunos resultados. Quería resaltar algo muy interesante y es que tenemos a personas de Chocó, de Caquetá, de Cundinamarca, de Magdalena, del Putumayo, del Guaviare, del Tolima y del Nariño en este webinar. Entonces estamos súper contentas que hayamos podido llegar a tantas regiones con este lugar. Por acá también dicen, y Bogotá rural. También nos dicen de La Guajira, entonces de Cauca, de Meta, de Venezuela, de Sabaneta, Antioquia, de Barranquilla. Entonces estamos muy contentos de poder desbogotanizar estos webinars del Huila y que lleguemos a todo el territorio nacional y a lugares que tradicionalmente no están representados en estos debates. Bueno, ahora vamos a empezar con preguntas. Pero, Susana, ¿Sí? Susana, puedo añadir, es que yo sí sé algo que ha hecho el gobierno, cómo ha reaccionado el gobierno. Puedo aportar una cosa muy corta, es que esta semana precisamente denunciamos que el gobierno está erradicando los cultivos de coca y está anunciando muy fuerte las fumigaciones, lo cual en tiempos de COVID va a, pues, a incrementar una situación de seguridad alimentaria de por sí ya devastadora. Los acuerdos de paz todavía, como bien lo dijo Beatriz, no son una realidad aquí aún. Estamos luchando para que esto sea realidad. Y los PNIs están retrasados por mucho tiempo. Estaban iniciando a implementarse, no han en algunos municipios ni siquiera lograron el primer apoyo de seguridad alimentaria cuando se cerró todo. En cuarentena quedaron muchas veredas erradicadas totalmente, la comunidad erradicó y muchas, te digo Susana, muchas lideradas por mujeres. Las mujeres han tenido un papel fundamental en esta decisión de cambiar los cultivos de coca y mostrar que tienen alternativas económicas. Y quedaron pues así, sin erradicado, con lo único que sobrevive de este departamento, los campesinos. Y el SMAT ha tenido, al día de ayer tuvieron un enfrentamiento con 300 personas, muchos heridos, porque están erradicando. Entonces hay una incoherencia en ese sentido. Quería resaltarlo también, mencionarlo. Gracias, Nancy. Muchas gracias. Bueno, ahorita vamos entonces a pasar a las preguntas. ¿Sí? Ay, qué pena, yo la sigo. Tranquila, sigo. Yo quería agregar que, en efecto, como lo acaba de decir Nancy, nosotros desde Colombia 2020, nosotras hemos podido evidenciar que la erradicación forzada de coca no se ha dado solamente en el Putumayo, sino que ha habido una directriz desde el Ministerio de Defensa, y que lo pudimos confirmar con el propio Ministerio de Defensa,
de continuar con los operativos de erradicación forzada durante la cuarentena. Y esto se ha visto en el sur de Córdoba, se ha visto en Putumayo, se ha visto en Caquetá y en Catatumbo, que son regiones supremamente afectadas por la guerra, donde hay mucha población rural. Y como lo dice Nancy, que ya lo sabe también, hace 2 meses tuvimos un encuentro de mujeres cocaleras en el Putumayo. Precisamente son muchas mujeres y jefas de hogar quienes han estado al frente de este tema. Incluso hay una persona que resultó muerta en uno de estos enfrentamientos. Entonces, claro, es una directriz gubernamental que ha llevado a afectar aún más la situación de las poblaciones rurales y efectivamente de las mujeres. Listo. Bueno, muchas gracias, Beatriz, también por compartirnos esta información, y nosotros que en las ciudades creemos que el conflicto armado ya terminó, ¿no? Bueno, tenemos muchísimas preguntas súper interesantes, entonces hemos ido leyendo y hemos ido seleccionando algunas. Una de las preguntas que me parece más interesantes para empezar, digamos, esta parte de las intervenciones del público, dice: si bien es muy triste la realidad de violencia basada en género, también se incrementa el temor a embarazos no deseados de niñas y adolescentes y jóvenes y mujeres a causa de abusos y violaciones. Eh, y también tenemos, ahí complemento esa pregunta, tenemos evidencia que a las mujeres se les está negando el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos eh, y servicios ginecológicos y otros, porque son considerados no esenciales. Entonces, acá la pregunta dice: ¿algún plan de contingencia para afrontar esta situación? ¿Ha pasado algo, casos en los que ustedes vean que las mujeres no están pudiendo acceder a sus servicios de derechos sexuales y reproductivos? Abortos dentro de las 3 causales en Colombia. Beatriz creo que está hablando. ¿Puedo? Oh, bueno. Sí. Nancy, pon tu cámara. Perdón. Pongo la cámara. Es que se va la señal. Bueno, sí, sobre ese tema, pues no lo mencioné al principio, pero sí es una de las situaciones que nos tiene alarmadas. En el monitoreo que hacemos las mujeres nos han dicho de eso, que las mujeres manifiestan que les va a tocar dejarse embarazar porque no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Y es alarmante, de verdad, la situación. Y mucho más cuando aquí hay también otra de las tasas más altas, el embarazo entre niñas y adolescentes. Y la violencia sexual en este departamento es casi el 70-80% de niños de 0 a 17 años. Entonces, esa es una angustia que nos tiene muy preocupadas. Hoy precisamente estábamos intentando pensar qué hacer, gestionar con instituciones nacionales métodos anticonceptivos para darle a las mujeres en los kits, en esos mercados. Las mujeres, eso tiene que tener perspectiva de género. Las mujeres no se quieren embarazar, pero nos han manifestado eso. Otras nos manifiestan que no pueden ir con bebés recién, no han podido ir a hacer sus controles a los hospitales. Los hospitales no, si no es COVID, no es nada, entonces no hay ninguna otra enfermedad, no priorizan nada y no presentan programas alternativos para atender a las mujeres en esta edad, con niños recién nacidos. Entonces es una de las problemáticas también que estamos evidenciando especialmente acá. Vamos, lo que te digo, estamos hasta ahora, cualquier idea que también nos ayude al público sería ideal para poder hacer una gran campaña, que todos esos kits de seguridad alimentaria o los kits de la dignidad que nosotros estamos gestionando para darle a las mujeres puedan tener
todos estos métodos anticonceptivos. Muy, muy buena idea, Nancy. Harlen, Beatriz, Diana, ¿quieren compartir algo sobre esto? ¿Me escuchas? Sí. Bueno, en el caso del municipio de Carepa, por ejemplo, no están atendiendo todo el tema de planificación familiar. Supongo que en los otros municipios también. Hablo rápidamente de este municipio porque esas son las directrices desde el Ministerio de Salud para evitar algún tipo de contagio por el COVID-19. Sin embargo, esa decisión pone en riesgo a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes. Y hay otro tema que es el que todo lo de crecimiento y desarrollo, las mujeres no pueden llevar a sus bebés para la aplicación para el seguimiento de esos controles porque no hay atención médica. Dentro de las ideas que se nos ocurren dentro del equipo de la corporación, es que así como permiten que las mujeres y los hombres vayan a hacer mercado con el pico y cédula, también se les permita ir unos días establecidos a los centros de salud o a los hospitales de cada una de las localidades para que las mujeres puedan acceder a todos estos métodos de planificación familiar y también del cuidado de sus hijos. Como yo lo decía antes, con el confinamiento se incrementa el trabajo de la mujer dentro del hogar. Los niños se enferman, entonces está la mujer encargada de las tareas, más el bebé o el niño o la niña se enferma y no tiene cómo llevarlo donde el médico porque no hay la atención de crecimiento y desarrollo. Entonces también permitirles, así como hay pico y género para compras o pico y cédula para compras, también debe haber para que las mujeres puedan acceder a estos métodos o que las enfermeras que están haciendo algunas visitas, que hay algunas enfermeras que se desplazan a hacer algunas visitas médicas, también puedan llevar estos kits de planificación. Buenísimo, buenísimas esas ideas, Harlen. Diana, Beatriz. Bueno, mientras vemos a ver si es un problema de comunicación, ahí quería agregar algo que nos han contado algunas de las organizaciones con las que estamos trabajando. En El Salado, por ejemplo, nos decían que habían tenido algunos casos de abortos artesanales en donde pues se había complicado obviamente la situación y había terminado en la clínica. Entonces esto también pasa cuando, pues cuando no sabemos si, digamos, este aborto tenía alguna de las tres causales, pero cuando se le niegan los derechos a las mujeres y no se consideran como servicios esenciales. Y bueno, ahí vemos la planificación familiar, los servicios ginecológicos. Tenemos también, por ejemplo, el cáncer uterino, que es una de las enfermedades que más mata mujeres y que es muy fácil de prevenir simplemente con el monitoreo de estos casos o con exámenes, controles ginecológicos. Cómo podríamos ver en el mediano y largo plazo el aumento de todas estas enfermedades que afectan principalmente a mujeres debido a que no son considerados servicios esenciales. Beatriz o Diana, ¿quieren aportar algo en esta pregunta o seguimos con más preguntas del público? Sí, gracias. Algo que ha sido, que está absolutamente disparado en esta coyuntura y que tiene que ver con la salud reproductiva es también los casos de violencia obstétrica. Nos han llegado muchos reportes. Mucha gente diciendo pues que se ha incrementado pues el maltrato, las cesáreas están casi en tasas de 100%. Las personas con las que yo he hablado que son enfermeras y parteras hablan de que, claro, pues en el contexto de emergencia se acentúan estas violencias que de nuevo no son para nada nuevas, pero que justamente en nombre de la crisis pues termina siendo priorizado, digamos, lo mismo de siempre. Veía algunas preguntas en el chat que quizás puedo también como hablar rápidamente y es un poco la pregunta de, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo creo que por un lado ya se está haciendo y por eso también es que hay tanto miedo, tanta desconfianza y es que las redes comunitarias y las formas en las cuales trabajamos las mujeres en alianza
pues, con otras mujeres, pero también con las disidencias de sexo y género, pues no han parado con el COVID. Y creo que justamente fortalecer esos canales, seguir pensando en cómo esas se puedan, digamos, apoyar esas ayudas comunitarias y esas redes de apoyo, creo que es lo más importante en estos contextos. Entonces, un poco como que mi respuesta es: no necesitamos algo nuevo, necesitamos fortalecer lo que ya está y necesitamos conocer mejor qué pide la gente y qué necesita la gente también, como no asumir desde antes que ya sabemos qué es lo que se quiere, sino tratar de justamente escuchar las demandas de las mujeres y tomárnoslas en serio. Buenísima, Diana. Esa es una buena transición para la siguiente pregunta, que de hecho voy a juntar dos preguntas. Y es ¿qué acciones están pensando para después de la pandemia? Y bueno, para hacerle frente a esta situación y para después de la pandemia. Y después, muy importante, sabemos las dificultades económicas con las que normalmente operan las organizaciones de base. Entonces, ¿cómo atender la saturación de las organizaciones de mujeres en los territorios que están conteniendo el aumento de violencias, pero que al mismo tiempo tienen falta de recursos económicos o ningún apoyo? Entonces, ¿qué se está haciendo y cómo atender esa saturación ante la falta de recursos? ¿Empezamos por Nancy o Harlan? Harlen, es tan difícil. O pueden responder una de las dos, las cosas. O pueden responder una de las dos. ¿Qué es esta Bueno, y falta de recursos? bueno, como mencionamos, nosotras estamos aquí reinventándonos eh, y también proyectándonos. Pues yo personalmente también lo he comunicado a las mujeres. A mí el temor más grande es que nada cambie de verdad después de esto. Si esto no nos hace una reflexión y un cambio profundo frente a la manera de actuar con la naturaleza y con la relación con el otro, creo que no hay nada más. O sea, no, ¿qué otra cosa no nos puede hacer cambiar? Ese es mi gran temor, de que nada cambie, que salgamos de este COVID todos disparados a tener el mismo consumismo, a tener la misma relación con la naturaleza y a seguir violentando a las mujeres y a las niñas. Es un gran temor. Nosotras seguimos trabajando y seguimos trabajando en los mismos ejes que tenemos. Como te dije, lo que se está haciendo en este momento fue lograr la participación política en una cosa que todo el mundo está concentrado en los mercados y en las ayudas humanitarias y cómo repartirlas, y se les olvidó lo más estratégico, que es poder lograr un presupuesto en los planes de desarrollo para las mujeres. Y presupuesto que ahora sí que está más peleado que nunca, porque todo lo están dirigiendo para ayudas humanitarias, para nuevas ambulancias, para no sé qué. Entonces, eso lo estamos haciendo y estamos con todas las estrategias de incidencia, del CIRIDI, llamar y llamar hasta que nos contesten, para poder dejar en los planes de desarrollo algo y que se implemente la política pública de género con perspectiva de COVID. Otra cosa que estamos intentando hacer es lograr unos recursos, gestionar recursos para poder implementar las chagras y volver a recuperar chagras en las zonas rurales de las mujeres, porque esto garantiza, por lo pronto, sostenerlas. Eso es importante, volver al principio de todo, la gallina y la huerta, porque eso garantiza la vida de una comunidad, de una organización y de una familia. En tercer lugar, intentamos con todas estas mujeres que están de las organizaciones que son
del servicio doméstico, que son las que venden las arepas, las que venden el tinto, que salen a una hora, se arriesgan en tiempos de COVID a vender en un termito o el tinto, y que solo tienen una comida al día. Estamos gestionando a ver si hacemos unos domicilios anti-COVID con todas las garantías de bioseguridad y todo, montarles empresitas en los municipios de domicilios para lograr empleo y poder sacar los productos de las mujeres de las zonas rurales a venderlos. Tenemos ahí también unos retos grandes, por ejemplo, las piñeras, de la piña dulce del Putumayo, que es tan famosa, que solo la venden entre la vía, ¿te acuerdas, Susana? Entre la vía de Mocoa y Puerto Asís. Ahorita tienen la producción más grande, que son 14 toneladas o más de piña, y la venden es ahí, no la pueden transportar, no la pueden sacar. Entonces estamos en angustia, ¿qué hacemos con esa piña? ¿Dónde le buscamos mercado? Entonces estamos pensando en venderlas en un clúster, buscar con Cámara de Comercio, Gobernación del Putumayo, un clúster, poner los productos que están ofreciendo estas cosechas y tratar de comercializarlos de alguna forma. Esas son algunas de las ideas que estamos intentando concretar. Gracias, Nancy. Muy, muy importante los presupuestos sensibles al género. Y lo que estamos tratando de hacer también con esta iniciativa entre la Javeriana y Core Woman y con la página web es precisamente concientizar que el problema tiene un enfoque de género que está afectando a las mujeres de forma diferenciada, que puede aumentar brechas y que entonces la solución también tiene que venir con un enfoque de género, y eso quiere decir presupuesto para las organizaciones. Y a mí me parece que debemos pensar mucho en ese aspecto económico y fortalecimiento técnico de las organizaciones de base, porque lo que puede pasar, lo que creo que va a pasar, es que vamos a estar por 1 año o 2 años con algunas restricciones de movimiento a nivel nacional, y que los municipios van a empezar a funcionar pero cerrados y aislados los unos de los otros, y en esos instantes son ustedes, Nancy, Harlen, las de las organizaciones locales, que empiezan a jugar un rol crucial, y los gobiernos locales. Entonces ahí el tema del presupuesto es crucial. Harlen, ¿querías decir algo sobre esta pregunta? Diana, Beatriz. Diana, Beatriz, ¿cómo atender la saturación de las organizaciones? Sí, he tenido dificultades con la conectividad y me saca de la plataforma. Susana. Sí, te escuchamos. Susana. Te escuchamos. No se escucha muy bien, pero te escuchamos. Bueno, ya ven los problemas que tenemos de conectividad en zonas rurales. Diana. Sí, yo creo que esa es una pregunta súper importante y de nuevo pues que se profundiza con la crisis, pero que no necesariamente es nueva, y es pues que muchas de las organizaciones dependen de ese trabajo de las mujeres y de esa tercera jornada, ¿no? Y trabajan, digamos, en contra también de esas violencias basadas en género a las que son expuestas las mujeres que tienen, digamos, como una de sus funciones o de los roles que asumen también la organización política. Entonces creo que lo han mencionado también mis compañeras, y es bueno pensarnos entonces medidas de protección colectivas, poder justamente garantizar las formas, garantizar, lo siento, garantizar las formas de trabajo,
Uno de los puntos que mencionaban que es fundamental, pues es de nuevo lo básico, ¿no? Como las huertas, volver a las huertas. Bueno, y creo que sí, en particular con las organizaciones tiene que ver con eso, como poder garantizar pues que este trabajo se siga haciendo a pesar de este contexto que, como mencionaba Susana, pues tenemos que pensarnos además a 1 año, 2 años, ¿cierto? Esto no es algo, digamos, que se va a solucionar en, no sé, en los 15 días, el 25 de mayo, sino que nos toca de verdad repensarnos entonces cómo va a ser eso que viene. Gracias, Diana. Beatriz o Harlen, querían aportar algo con respecto a esta pregunta. Bueno, como ya nos quedan 3 minutos, voy a hacer unos comentarios finales y también pensando en algunas de las preguntas que no fueron respondidas. Em, este webinar y el pasado fueron muy, muy importantes para traer a la mesa la situación de la mujer rural, tanto en lo económico como en las violencias basadas en género. Las dos están estrechamente relacionadas. Debemos poner en la agenda del gobierno nacional y de los gobiernos locales estos temas para que los presupuestos los tengan en cuenta, para que las soluciones los tengan en cuenta. Han salido algunas ideas muy interesantes y vemos lo que están haciendo las organizaciones de base y organizaciones como, por ejemplo, Nancy, Mujeres Tejedoras de Vida, y las iniciativas que están haciendo para reinventarse y en esa reinvención seguir ayudando a las mujeres, o todo el trabajo que está haciendo Harlem en Chicorodó directamente con las mujeres. Este trabajo necesita apoyo, necesita apoyo económico y debemos visibilizar. Por ejemplo, acá hay una pregunta sobre la importancia de la recolección de información para entender estas necesidades y visibilizarlas. Eso me parece crucial y yo creo que ahora hay fondos de organizaciones internacionales que están buscando precisamente mejorar esa información que tenemos, y también los investigadores tenemos que cambiar un poco el chip, porque en una situación de emergencia las investigaciones deben ser rápidas. Las formas como recolectamos información son diferentes, ahora es virtual, tiene que ser muy rápido, no hay tiempo para desarrollar encuestas en mucho tiempo, pero sí es importante tener esa información para entender lo que está pasando, y este tipo de webinars nos permiten, digamos, acceder a esa información de forma muy rápida y entender qué es lo que está pasando en los diferentes territorios. Como parte de nuestra estrategia para seguir estas iniciativas, estamos justo inaugurando el día de hoy nuestra página de género y COVID. Esta página nace como una estrategia para monitorear cómo la crisis generada por el COVID-19 está impactando a las mujeres. Acá vamos a poner, si ven arriba, todos los webinars y las formaciones. Vamos a tener formaciones sobre estos temas. Tenemos ya 2 reportes, hoy sale el segundo reporte. Son reportes cortos en estado de emergencia para poder sacar información rápido sobre lo que está pasando y poder tener incidencia. Vamos a tener algunos artículos de interés y lo que queremos es justamente hacer lo que estamos haciendo hoy, tener a personas de todo el país, visibilizar diferentes voces del territorio, visibilizar las diferentes interseccionalidades y las problemáticas que tienen las mujeres, y cómo estas brechas, las brechas de género se pueden estar aumentando en el marco de esta crisis, y qué tenemos que hacer para poder solucionarlo y para poder llegarle a los tomadores de decisión, que las soluciones y la recuperación se piense también en términos de género. Los queremos agradecer muchísimo a todos y a todas por haber estado en este webinar. Nos encanta saber que habían personas de tantos lugares en Colombia. Muchísimas gracias a nuestros panelistas por todos sus aportes, por su trabajo incansable con mujeres en territorio.
por reinventarse también y por reinventar los servicios y las ayudas y todo el trabajo que tienen que hacer o que hacen a diario con las mujeres bajo esta situación de confinamiento. Y los invitamos y las invitamos a que nos sigan en redes, a Economía, Género y Economía de la Universidad Javeriana y a Core Woman para que se enteren de todo lo que estamos haciendo, de nuestros debates, de nuestros futuros webinars y los invito a que también visiten nuestra página web. Muchas gracias a todos y a todas y que tengan una feliz semana. Gracias a ustedes. Chao. Gracias, Susana. Felicitaciones por la página. Tremenda iniciativa, muy importante en este tema. De verdad que sí. Mamá, porque tú si quieres mostrar tu cara en Instagram. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Excelente. Muchas gracias a todos. Excelente, gusto conocerlas a todas. Muy buen Yo trabajo. me despido en nombre de Harlen también. Felicitaciones. A Harlen se le dañó el micrófono y la cámara. Ella está intentando hablar hace un tiempo, pero pues nada, agradece mucho el espacio y la participación. Entonces también muchas gracias a todas por todo. Gracias, Angélica, por la organización. Muchas gracias. Bonito. No, Bueno, a muchas ustedes. gracias. Gracias. Publicando también una memoria. Felicitaciones. Estaremos publicando también una memoria de este webinar, entonces también se las compartiremos para que vean sus voces en los reportes. Gracias. Muy amable. Chao. Mil gracias. Chao. Chao.